Buenas tardes a todos y bienvenidos al segundo vídeo de la unidad 1, en el cual estamos hablando del inicio, perdonad, de la Edad Media. En este segundo apartado vamos a tratar sobre los reinos germanos. En el vídeo anterior estuvimos hablando de que el Imperio Romano sufre la entrada, la invasión de diferentes tribus de origen germano que anteriormente habían habitado en el exterior, fuera de las fronteras del Imperio Romano. Estas tribus empezaron a entrar durante el siglo V, aprovechando la crisis del Imperio Romano y esa división también que hubo de los territorios imperiales. Bien, una vez que entran estas tribus germanas, como hemos dicho anteriormente, van a destruir sobre todo el Imperio Romano de Occidente tras la entrada en el año 476 del jefe germano Odoacro y la destitución del último de los emperadores del Imperio Romano de Occidente, se van a establecer una serie de nuevos reinos en lo que antes fue el Imperio Occidental y que van a ser una serie de reinos independientes. Esto va a ocurrir entre los siglos V y VII. El Imperio Romano, una vez destruido, se va a dividir en diversos reinos independientes. ¿Qué reinos van a haber? Bueno, pues os tengo aquí un mapa en el cual lo vais a ver mucho mejor. En la Galia, por ejemplo, vamos a ver cómo se establecen los francos, ¿vale? Que los tenemos aquí. En Hispania vamos a ver a los visigodos, y sur de Francia también los visigodos, así como los suevos. En Italia vamos a ver, por ejemplo, a los ostrogodos, que los tenéis aquí de azul, y luego más tarde los lombardos, que los tenemos por aquí, que más tarde invadirán a los propios ostrogodos. En Britania también vamos a ver cómo van a entrar las tribus anglos, de los anglos y de los sajones. ¿De acuerdo? Así, pues también podemos ver diferentes imperios, como por ejemplo los vándalos, que en primer lugar atravesaron el continente europeo y acabarían en el norte de África. Y como podéis ver en la parte derecha, en la zona oriental, se sigue manteniendo el Imperio Romano de Oriente, que como dije en el vídeo anterior, permanecerá activo, permanecerá vivo hasta el año 1453. Bien, cada uno de estos reinos que os he enseñado en el mapa va a estar gobernado por un rey, por un líder, eh, que normalmente va a estar asesorado en los temas del gobierno, en los temas de la justicia, por un consejo, ¿vale? Por un consejo formado también normalmente por guerreros. Los germanos, además, se caracterizaban por no tener ningún tipo de ley escrita, a diferencia de los romanos, y todas las leyes se transmitían de forma oral, de generación en generación. En algunos territorios también el poder militar, dentro de estos territorios, de estos nuevos reinos independientes, el poder militar recaía en los duques, que solían ser jefes de los pueblos que habían sometido. Es decir, los germanos, una vez invaden estos territorios, lo que solían hacer era dejar a personas adineradas, personas que habían sido líderes de esos pueblos sometidos, para poder gobernar en esas zonas, ¿vale? Y en las ciudades germanas normalmente destacaban las figuras de los condes y los obispos que tenían mucho poder en las principales ciudades. Bien, como podéis imaginaros, la relación con la población romana, si bien al principio fue bastante tensa, hay que decir que los germanos eran una minoría respecto a la población romana que permaneció en el Imperio Romano, ¿vale? Y muchas veces lo que hicieron los germanos fue no imponer su modo de vida a las poblaciones conquistadas, sino que los romanos y los germanos lo que hicieron fue mantener sus propias leyes, sus costumbres y su propia religión. Pero poco a poco ambos grupos fueron mezclándose con el tiempo. De esta mezcla van a surgir diferentes elementos. En primer lugar, surgieron nuevos idiomas. En los territorios normalmente más romanizados, estas lenguas se basaron principalmente en el latín. Es decir, el latín, que fue la lengua del Imperio Romano, tuvo un peso esencial. Fue, por ejemplo, el caso del reino visigodo, el del reino franco, del ostrogodo y del lombardo. Estas lenguas, en el cual hemos dicho que tiene un gran peso el latín, dieron lugar a lenguas, por ejemplo, al castellano, al catalán, al francés, al italiano, ¿vale? Y luego hubieron otras lenguas que eran menos romanizadas. Esas lenguas tuvieron una gran influencia germana
y por lo tanto esto se dio en el caso de los alemanes, de los ingleses, que digamos que se germanizaron más que latinizaron, ¿de acuerdo? Entonces, de esta unión de las poblaciones latinas, de las poblaciones romanas y los germanos, surgen estos nuevos idiomas que a día de hoy mantenemos en la actualidad. Em, Básicamente, con el objetivo de poder unificar a la población, se crearon nuevas leyes, ¿vale? Estas leyes normalmente lo que hicieron fue combinar el derecho romano que estaba escrito y que permanecía entre la población romana, con las costumbres germanas, ¿vale? Con el tiempo, todas estas leyes fueron recopilándose, es decir, se fueron anotando, se fueron guardando y se pusieron por escrito, ¿vale? Uno de estos ejemplos va a ser del rey visigodo Alarico, que gobernaría en la península ibérica, que reunió estas leyes en una especie de libro, una especie de códice que se conoce como el Brevario. ¿Vale? Y además, otro de los elementos que vamos a tener dentro de esa relación con la población romana, vamos a ver que los germanos poco a poco van a abrazar el catolicismo. Hay que recordar que si bien el cristianismo, en primer lugar en el Imperio Romano, fue perseguido y considerado como una secta, con el tiempo los emperadores fueron asumiendo, fueron abriendo las puertas al cristianismo a nivel institucional. Es decir, fueron adoptando cada vez más el cristianismo y hasta tal punto que el cristianismo fue la religión oficial del imperio en la etapa final. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los germanos poco a poco van a abrazar el catolicismo, ¿vale? Se van a convertir al catolicismo. Eh, Finalmente, muchos de los reyes, de los monarcas germanos, de algunos reinos acabó convirtiéndose a esa religión católica. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo y último vídeo. Un saludo.